Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Cultivo en línea. Capítulo 138. La carpa, saltando sobre la torre Dragon's Gate. Después de hablar con Feng Yixiao y Xiaohua durante unos minutos más, regresaron a su propio hogar mientras Yuan se preparaba para salir de la casa una vez más para explorar la secta. Sin embargo, antes de que Yuan pudiera siquiera dar una docena de pasos fuera de su casa, una voz familiar resonó. ¿A dónde vas? Yuan se dio la vuelta para ver a Min Li parada junto a la puerta con ojos ligeramente oscuros, casi como si no hubiera dormido lo suficiente anoche o algo así. Voy a la carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón, respondió Yuan con un nombre súper largo. Carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón. Min Li lo miró con los ojos muy abiertos. La carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón es un lugar único en la secta donde los discípulos van a probar sus habilidades y desafiar sus límites luchando contra poderosas bestias, y cuanto más rápido se derrote a las bestias, mayor puntaje obtendrán. El lugar es tan popular e importante para la secta y los discípulos que incluso hay una clasificación solo para él, lo que permite a los discípulos competir entre sí por los primeros puestos. Sin embargo, debido a sus dificultades, solo aquellos que han estado en la secta durante más de un año se atreverían a desafiarlo a menos que sean genios talentosos de familias poderosas como Min Li. Pero incluso alguien como Min Li no desafiaría a la carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón tan rápido y sin ningún tipo de preparación. Este tipo, es solo su segundo día como discípulo y ya está desafiando ese lugar. ¿Cuánto está tratando de mostrar sus talentos? Min Li lloró por dentro. Cuando vio a Yuan alejarse un momento después, rápidamente dijo: «Se espera un momento. Yo también voy». Visite litnovel.pu/b. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Yuan alzó las cejas. ¿Por qué ella lo sigue de nuevo? Pero como no tenía ningún problema con eso ni una razón para alejarla, al final no dijo nada. Algún tiempo después, llegaron ante un edificio increíblemente alto que casi atravesaba las nubes. Era tan alto que Yuan podía verlo desde su edificio, por lo que logró llegar a este lugar sin ningún problema. Además, había dos torres más a lo lejos, presumiblemente dentro del patio interior y el centro de la secta. Había al menos 100 pisos en esta enorme torre, y también había un tablero dorado increíblemente grande ubicado junto a la entrada con muchos discípulos a su alrededor. ¡Mira! Min Jon derrotó al guardián en el piso 51 y entró en el piso 52. Ha logrado ingresar al top 200. Los discípulos allí gritaron de emoción cuando el nombre Min Jon apareció al final de la lista en el tablero dorado, que tenía un total de 200 nombres. Yuan miró hacia arriba y, efectivamente, había una luz dorada que salía de las ventanas del piso 51. Si quieres convertirte en un discípulo de la corte interior, debes derrotar al menos 30 pisos. 75 pisos si quieres ser un discípulo del núcleo, le dijo Min Li desde atrás. ¿Cómo funciona? Yuan le preguntó sin mirar atrás. Cada piso tendrá una bestia mágica que debes derrotar para poder avanzar. Algunos tendrán más de una. Si derrotas a la bestia mágica, podrás ascender al siguiente nivel y repetirás esto hasta que ya no puede continuar. Además, solo se le permiten 15 minutos de descanso por cada piso. Min Li le explicó. Para obtener más información, visite li/novel.com. Después de un momento de silencio, ella le preguntó: «Si no te molesta que pregunte, ¿por qué estás desafiando a la carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón ahora? Todavía tienes mucho tiempo hasta el próximo examen de discípulo del patio interior. No lo hagas. ¿Quieres mejorar tu fuerza tanto como sea posible antes de desafiarlo? Puedo desafiar este lugar tantas veces como quiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué importa si lo desafío ahora o más tarde? También leí en la guía que habrá una recompensa especial para ti si logras vencer a los 100 pisos», dijo Yuan. «¿100 pisos?» Min Li lo miró desde atrás con una mirada estupefacta en su rostro. Ha habido menos de 10 discípulos desde la fundación de la secta que lograron completar los 100 pisos, y han pasado más de 1,000 años desde que el último discípulo logró tal hazaña. ¿De verdad crees que puedes completar 100 pisos? Min Li le preguntó. Y continuó. Además, las bestias mágicas en la torre son todas ilusiones que se ajustan a tu nivel de cultivo, por lo que solo puedes confiar en tus propias habilidades y talento para derrotarlas. La fuerza bruta no funcionará. ¿Oh? Entonces, ¿puedo entrenar aquí independientemente de mi nivel de cultivo?
Es bueno escuchar eso, dijo Yuan, quien quería perfeccionar sus habilidades con la daga y la espada un poco más, pero tiene dificultades para encontrar oponentes a su nivel. ¿Puedo entrar aunque ya haya alguien dentro? ¿O tengo que esperar? Entonces preguntó Yuan. Solo una persona puede desafiar la torre a la vez. Puedes registrarte allí. Min Li señaló el pequeño pabellón a una docena de metros de ellos. Está bien, entonces voy a... Espera un segundo. Min Li lo detuvo de repente. ¿Qué es esta vez? Yuan la miró con las cejas levantadas. Voy a ir primero esta vez. Min Li dijo con una mirada resuelta en su rostro. ¿Seguro? Yuan asintió. Como Min Li parecía desesperada por desafiar la torre, Yuan no discutió con ella y le permitió ir primero. Min Li luego se acercó al pabellón. Mira hacia allá. Esa es Min Li. Parece que ella también va a desafiar a la torre. ¡Qué atrevido! Este es solo su segundo día en la secta y ya está desafiando a Carp Jumpy mover Dragon's Gate Tower. Como se esperaba de un genio de una de las 7 familias del legado. Cuando los discípulos allí notaron su presencia, inmediatamente se entusiasmaron y no podían esperar para ver su actuación. Cultivo en línea. Capítulo 139. Tardando más de lo esperado. De discípulo Min. ¿Vas a desafiar a la carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón hoy? El anciano de la secta sentado en el pequeño pabellón mostró una cara de sorpresa y le preguntó con una voz ligeramente emocionada. Sí, lo soy. Min Li asintió y le entregó su ficha de identificación de discípulo. Muy bien. He grabado tu nombre, discípulo Min. Buena suerte. El anciano de la secta le dijo. Después de que Min Li abandonó el pabellón, Yuan se acercó al lugar y le dijo al anciano de la secta. También me gustaría desafiar la torre. Déjame ver tu ficha de identificación, habló el anciano de la secta en un tono desinteresado, su actitud hacia Yuan era completamente diferente a la de Min Li, como se esperaba. Aquí tienes, Yuan le entregó su ficha de identificación de bronce al anciano de la secta. ¿Has sido discípulo de la secta por solo 2 días? ¿Y quieres desafiar a la torre? Debes estar lleno de ti mismo, el anciano de la secta sacudió la cabeza hacia Yuan. Pero el discípulo Min es igual que yo, dijo Yuan con una mirada estupefacta. Igual que tú. Escandaloso. ¿Cómo te atreves a compararte con un genio de una de las 7 familias del legado? ¿Quién te crees que eres? Yuan se quedó sin palabras. ¿Por qué está siendo regañado? ¿Dijo algo malo? El anciano de la secta rápidamente registró su nombre antes de arrojarle la ficha de identificación de una manera irrespetuosa. Yuan miró al anciano de la secta con el ceño fruncido después de captar la ficha de identificación. ¿Qué estás mirando? ¿Tienes algo que decir? El anciano de la secta frunció el ceño. No, Yuan decidió que no quería desperdiciar su energía con este anciano de la secta y se dio la vuelta y se alejó, sin mencionar que ya había discutido con otro anciano de la secta no hace mucho. Unos minutos después de regresar a la torre, Yuan notó una luz roja proveniente del piso 52. Ahí ya. Min Jon falló. 52 pisos sigue siendo un logro increíble, ya que logró llegar al top 200 en el ranking de torres. Denle unos años más y definitivamente alcanzará los 75 pisos y se convertirá en un discípulo del núcleo. Unos minutos más tarde, la entrada a la torre se abrió y un apuesto joven salió con una apariencia desordenada y ensangrentada, luciendo como si hubiera sido golpeado y robado por un grupo de bandidos. Al ver esto, Min Li se volvió para mirar a Yuan y le dijo antes de acercarse a la torre. Esta vez no perderé contra ti, discípulo Yuan. Min Li luego recuperó su espada de grado celestial y entró en la torre. Mira. Fada Min va a desafiar la torre a continuación. Los discípulos allí la vieron entrar a la torre con admiración en sus miradas, e incluso Min Jon se inclinó ante ella a pesar de estar herido él mismo. Buena suerte, Hada Min. ¿A qué piso crees que llegará Fairy Min? Definitivamente más de 60 pisos. Estoy dispuesto a apostar que alcanzará más de 75 pisos. Mientras tanto, Yuan miró fijamente la espada de grado celestial en manos de Min Li. Xiaohua, ¿no me dijiste antes que uno debe tener un nivel de cultivo suficiente antes de poder manejar un tesoro poderoso o su cuerpo explotará? ¿Cómo es que ella puede manejar un tesoro de grado celestial mientras es un aprendiz espiritual? Yuan le preguntó a Xiaohua en voz baja. Actualizado desde com. En la mayoría de los casos, a los cultivadores solo se les permite manejar tesoros a su nivel. Sin embargo, como en la mayoría de las situaciones en el mundo, hay casos especiales en los que las personas pueden manejar tesoros mucho más fuertes que ellos mismos.
Por ejemplo, esa chica podría tener un linaje poderoso que le permite lograr tal hazaña, o podría explicarse por una técnica de cultivo mítica que posee su familia, ya que este tipo de técnicas son bastante comunes en los cielos superiores, especialmente para las familias poderosas, le explicó Xiaohua. Joven maestro, también podría ser el arma en sí misma lo que le permite a esa joven empuñarla a pesar de su falta de base de cultivo. Después de presenciar su fuerza ayer, puedo decir con confianza que no era todo el potencial del grado Eaven. He visto muchos espiritual tesoros en mi vida, y existen tesoros espirituales únicos que tienen tal habilidad. Feng Yuxiao también le dio 2 centavos. Y continuó. Sin embargo, independientemente de cómo pueda manejarlo, esa joven no podrá mostrar toda la fuerza de ese tesoro espiritual hasta que aumente su propia base de cultivo. Ya veo, gracias por la explicación. Yuan asintió. Una vez que Min Li entró en la torre Carp Jumping Over Dragon's Gate, la puerta se cerró detrás de ella y el primer piso se iluminó con una luz grisácea. Un minuto después, la luz grisácea del primer piso se volvió dorada, lo que indica que Min Li había pasado el primer piso. ¡Guau! Como se esperaba de Fairy Min. Ya ha despejado el primer piso. ¡Qué increíblemente rápido! La mayoría de los discípulos tardan casi 5 minutos en promedio en terminar el primer piso. Otro minuto después, apareció una luz dorada en el segundo piso y Min Li subió al tercer piso. Para obtener más información, visite com. Después de pasar 10 minutos dentro de la torre, Min Li ascendió un total de 9 pisos, sorprendiendo a los discípulos que miraban afuera. Además, más y más discípulos se reunieron en la torre para presenciar el espectáculo de Min Li después de enterarse de que ella estaba participando en la torre. En el 10º piso, Min Li tardó un poco más de 5 minutos en pasar ese piso, ya que tendría que luchar contra 2 bestias mágicas en lugar de una en el 10º piso. Debido a que la dificultad aumentaba con cada piso, especialmente cada 10 pisos, Min Li necesitaba más y más tiempo para pasar cada piso mientras ascendía a la cima, y cuando llegó al piso 19, habían pasado más de 20 minutos. En cuanto al piso 20, le tomó casi 10 minutos derrotarlo. Media hora después, Min Li llegó al piso 29, y el piso 30 le tomó 15 minutos para vencer. Esto está tomando mucho más tiempo de lo que esperaba, pensó Yuan para sí mismo después de darse cuenta de cuánto tiempo tomó escalar esta torre. Supongo que iré a buscar algo de comer mientras ella está adentro. Y con eso en mente, Yuan abandonó la escena para buscar algo de comida, ya que no le gustaba la idea de quedarse parado sin hacer nada. Cultivo en línea. Capítulo 140 Pabellón del Dragón. Después de abandonar el área, Yuan fue al Pabellón del Dragón, conocido por su deliciosa comida, al menos eso decía la guía. Este olor, es delicioso. La nariz de Yuan se contrajo con deleite cuando olió un aroma dulce y delicioso antes de que pudiera ver el Pabellón del Dragón, lo que le permitió llegar al área sin usar los ojos. Unos minutos después, llegó ante este enorme pabellón que tenía mesas redondas instaladas por todas partes, tanto dentro como fuera del pabellón, casi como un banquete, y la mayoría de las mesas ya estaban ocupadas por discípulos. ¡Wow! ¿Esto es un restaurante? Nunca antes había visto algo así. Yuan murmuró con voz ligeramente aturdida después de ver este lugar que parecía más una reunión pública que otra cosa. Hola, ¿estás aquí para cenar? Uno de los discípulos se le acercó de repente y le preguntó. ¿Eh? Yuan miró a este joven que llevaba una pancarta sobre el uniforme de sus discípulos de la corte exterior que decía Pabellón del Dragón con las cejas levantadas. ¿Trabajas aquí? A pesar de que eres un discípulo, Yuan no pudo evitar preguntarle. ¿HM? Debes ser un nuevo discípulo si estás haciendo esa pregunta. Y sí, los discípulos pueden trabajar en la secta por puntos de contribución, dijo el discípulo. Ya veo, Yuan asintió mientras aprendía algo nuevo otra vez. De todos modos, ¿vas a comer aquí? El discípulo le preguntó de nuevo. Actualizado desde litnovel.pu/b. Sí, quiero cenar aquí, Yuan asintió rápidamente. Como eres un nuevo discípulo, solo puedo suponer que no tienes muchos puntos de contribución, y la comida aquí requiere que pagues puntos de contribución, dijo el discípulo, y continuó. Si quieres usar dinero, tendrás que ir a la cafetería, o puedes pagar a otros discípulos que tienen puntos de contribución. ¿Cuánto cuestan? Yuan preguntó con los ojos ligeramente abiertos. ¿Tiene que usar puntos de contribución incluso para comida? Los platos comunes generalmente cuestan alrededor de 1,5 puntos de contribución, mientras que los más caros rondan los 10 puntos de contribución, dijo el discípulo. Oh, entonces no hay problema, dijo Yuan con una mirada tranquila en su rostro. ¿De verdad vas a comer aquí?
El discípulo miró a Yuan con una ligera incredulidad en su rostro. Debido a que el pabellón del dragón es un lujo, casi todos los discípulos que vienen al pabellón del dragón son discípulos adinerados que tienen muchos puntos de contribución, y la mayoría de los nuevos discípulos prefieren guardar sus puntos de contribución para algo más significativo que la comida, como técnicas de cultivo y recursos de cultivo. Sí, Yuan asintió. Debería haber mencionado esto antes, pero también necesitas 10 puntos de contribución para reservar una mesa por una hora. Si te quedas más de una hora, serán otros 10 puntos de contribución, dijo el discípulo. Está bien. Yuan le entregó al discípulo su ficha de identificación dorada. Oro. El discípulo se tapó la boca y exclamó con voz sorprendida después de ver la ficha de identificación dorada de Yuan. Lamento profundamente no haberlo reconocido, mayor. El discípulo rápidamente se inclinó ante Yuan después de darse cuenta de que estaba ante un pez gordo con una ficha de identificación dorada. No te preocupes por eso. Yuan dijo con una mirada perpleja en su rostro. Por favor, síganme, los llevaré a nuestra mejor mesa, dijo el discípulo, y procedió a llevar a Yuan más adentro del pabellón. Algún tiempo después, llegaron a esta pequeña y apartada mesa que estaba rodeada de agua con peces de colores nadando dentro y hermosas flores y nenúfares gigantes flotando alrededor. «¡Wow! ¡Qué lugar tan pacífico y relajante!», murmuró Yuan con voz aturdida, ya que podía sentir que su estado de ánimo mejoraba solo por estar en esa atmósfera. «Aquí está el menú, mayor». «Por cierto, mi nombre es Chubo», dijo el discípulo mientras le entregaba un menú dorado a Yuan después de sentarse. «¿Eso es todo?». Yuan se sorprendió al ver solo un poco más de 20 elementos en el menú. Aunque no hay muchas opciones, puedo garantizarle que cada plato del menú es considerado como un favorito por todos los discípulos que han cenado aquí antes, dijo Chubo. Además, el menú cambia cada semana. Entonces, ¿puedo conseguir todo lo que hay en el menú? Yuan dijo sin dudarlo un momento después. ¿Todo? Chubo miró a Yuan con los ojos muy abiertos y continuó. Las porciones no son pequeñas, mayor. Un solo plato puede alimentar a 2 o 4 personas. Todo estará bien, dijo Yuan con una sonrisa en su rostro. Puedo manejarlo. Yo entiendo, eso será un total de 124 puntos de contribución, dijo Chubo con la espalda sudorosa, ya que no puede imaginarse gastar 124 puntos de contribución en alimentos, incluso si saben extremadamente bien. Yuan le entregó a Chubo su ficha de identificación. Una vez que se pagaron los puntos de contribución, Chubo se inclinó ante Yuan y dijo, «Gracias, mayor, vuelvo enseguida». Una vez que Chubo abandonó la escena, Yuan se giró para mirar el agua y observó a los peces nadar con elegancia durante unos minutos hasta que notó una figura que de repente saltaba hacia el agua y aterrizaba en uno de los nenúfares gigantes que flotaban en medio del agua. Y esta figura era una hermosa joven que sostenía lo que parecía ser un instrumento en sus hermosas manos. ¡Wow! He estado esperando esto. Alguien del otro lado del pabellón gritó de repente. Vine aquí hoy solo para escuchar la música de Fairy Fei. Yo también. No puedo esperar para escuchar la música de la cítara de Fairy Fei. Yuan levantó las cejas después de escuchar a los discípulos alrededor del pabellón. ¿Una cítara? ¿Va a tocar música con ese instrumento tan grande? Yuan murmuró para sí mismo en voz baja después de ver este instrumento desconocido, sintiendo una sensación indescriptible en su corazón después. Un momento después, esta joven vestida de rosa conocida como Fairy Fei se sentó en el nenúfar gigante con el instrumento conocido como cítara colocado encima de su regazo, y después de respirar profundamente, colocó sus dedos en las cuerdas delgadas. Y comenzó a tocar música con él. Cultivo en línea. Capítulo 141. Actuación de la cítara de Fairy Fei. En el momento en que el dedo de Fairy Fei soltó la cuerda de la cítara, una nota musical hermosa y clara que atrajo los corazones de las personas resonó en el área, incluso creando una sola onda en el agua que se movía como una pequeña ola. Yuan podía sentir que su corazón latía más rápido cuando escuchó esta nota musical, y sus ojos se entrecerraron ante las manos de Fairy Fei que bailaban elegante y hábilmente en la cítara, ignorando su hermoso rostro y todo lo demás mientras todos los demás se concentraban en sus expresiones faciales y belleza. ¡Qué sonido tan único y qué actuación tan elegante! Puedo sentir que mi mente se calma con solo escuchar su música, pensó Yuan para sí mismo después de ver a Fairy Fei tocar la cítara durante unos minutos. Si esta hada fey actuara en su mundo, se convertiría instantáneamente en una sensación en todo el mundo con sus habilidades. Disculpe, mayor. La voz de Chubo de repente resonó en los oídos de Yuan. ¿Eh?
Yuan se dio la vuelta para ver a Chubo parado detrás de él, y rápidamente dijo: «Oh, lo siento. Estaba demasiado absorto en la actuación de esa joven». «Jaja, no te preocupes por eso, mayor. Esa es una reacción natural para todos cuando escuchan a Fairy Fei tocar la cítara por primera vez», dijo Chubo, y continuó explicando. Fairy Mei es en realidad una discípula principal que a menudo viene al pabellón del dragón para practicar su cítara, lo que permite a los invitados disfrutar de su comida y escuchar música maravillosa al mismo tiempo. Por supuesto, también recibe puntos de contribución pagados por hacer esto, por lo que también se beneficia. De todos modos, su comida estará lista en unos minutos, mayor. Mientras tanto, disfrute de la cítara de Fairy Fei. Yuan asintió y volvió a observar a Ada Fei tocar la cítara. Después de observar los movimientos de las manos de Fairy Fei durante unos minutos y memorizar todos sus movimientos, Yuan cerró los ojos para disfrutar por completo de la música. «Ya veo, así es como se toca la cítara», murmuró Yuan para sí mismo mientras comenzaba a imaginarse a sí mismo tocando la cítara dentro de su cabeza, imitando los movimientos de la mano de Ada Fei mientras los sonidos seguían llegando a sus oídos. Visite l/ignovel.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Si uno pudiera ver dentro de la mente de Yuan en este momento, se sorprendería al ver que todos los movimientos de su mano replicaban perfectamente los movimientos de Fairy Fei a pesar de tener los ojos cerrados. Después de imaginarse a sí mismo tocando la cítara durante unos minutos, Yuan comenzó a mover las manos de verdad, actuando como si estuviera tocando una cítara invisible en su regazo. Cuando Chubo vio esto, sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego se giró para mirar los movimientos de Fairy Fei antes de volver a mirar a Yuan, comparándolos a los dos. ¡Cielos! Se siente casi como si estuviera viendo a Fairy Fei tocando la cítara ante mis propios ojos cuando lo miro. Chubo gritó por dentro, casi confundiendo a Yuan con Fairy Fei debido a sus movimientos de mano precisos e impecables. ¿Este señor también es un experto en cítaras? Como era de esperar de alguien con una ficha de identificación dorada. Chubo se preguntó, sin darse cuenta de que Yuan es en realidad un principiante que ni siquiera sabía de la existencia de las cítaras hasta hace solo unos minutos. Si Chubo hubiera sabido este hecho, quién sabe cómo reaccionaría. Algún tiempo después, la comida que Yuan había pedido llegó a su mesa y comenzó a llenarse la cara. Sin embargo, mientras sus ojos y boca estaban enfocados en la comida en la mesa, sus oídos y mente estaban completamente enfocados en la música de la cítara de Fairy Fei. Algún tiempo después, una vez que Yuan limpió todos los platos de la mesa con facilidad, volvió a observar a Fairy Fei tocar la cítara con una mirada concentrada, viéndose como normalmente se vería cuando intenta aprender una técnica. Mientras tanto, Chubo limpió la mesa con una mirada de sorpresa en su rostro, ya que nunca antes había visto a una sola persona comer tanta comida y tan rápido. Visite link.ovel/v. Com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Pasó una hora en un abrir y cerrar de ojos desde que Yuan llegó al pabellón del dragón, y Chubo le dijo: «Mayor, su tiempo en el pabellón del dragón se acabó. Sin embargo, si desea extenderlo por otra hora, ese serían 10 puntos de contribución». «¿Cuánto tiempo suele jugar?». Yuan señaló a Fairy Fei y le preguntó a Chubo. «Es mayormente aleatorio, pero generalmente entre 2 y 4 horas», respondió. Incluso hubo ocasiones en las que practicó durante un día entero sin descanso. «Supongo que todo depende de su estado de ánimo». «Me gustaría extenderme por otra hora entonces», dijo Yuan mientras le entregaba otros 10 puntos de contribución a Chubo. «Gracias, mayor». Chubo le hizo una reverencia antes de que volviera a pararse en la esquina para esperar las órdenes de Yuan. Mientras tanto, Yuan volvió a ver la actuación de Fairy Fei. Como que extraño tocar instrumentos. Este pensamiento apareció de repente en la cabeza de Yuan después de que Fairy Fei terminara otra canción. Aunque solía odiar tocar los instrumentos porque mi madre y mi padre siempre me obligaban a practicar hasta que me sangraban los dedos, después de quedar lisiado y no poder siquiera sostener un instrumento durante muchos años, estoy empezando a extrañarlos. Yuan suspiró interiormente. Visita /lignovel.v. Com para una mejor experiencia. Después de observar a Fairy Fei durante otra hora, Yuan decidió abandonar el pabellón del dragón y regresar a la torre de la puerta del dragón que saltaba las carpas para ver si Min Li estaba cerca de terminar. «¿Cómo fue tu experiencia al estar en nuestro pabellón dragón por primera vez, mayor?». Chubo le preguntó a Yuan después. «Fue genial», le dijo Yuan, y continuó. «Especialmente la actuación de esa joven dama. Aunque hay algunos defectos, en general fue una experiencia encantadora». «¿Defectos? Ada Fei?».
Chubo miró a Yuan con los ojos muy abiertos, aparentemente sin palabras. Ting. Una nota musical aguda resonó de repente, sorprendiendo a todos los que estaban completamente entregados a la música, haciendo que todos se giraran para mirar a Fairy Fei, que de repente había dejado de tocar la cítara y miraba en cierta dirección. El hada Fei se levantó de repente y llevó la cítara con las manos antes de saltar del nenúfar gigante. Una vez que aterrizó en algún lugar del pabellón del dragón, entrecerró los ojos hacia un apuesto joven a unos pocos metros de distancia y habló con voz fría. Escuché lo que dijiste hace un momento. ¿Que mi actuación es defectuosa? Lo haría. Me encanta escuchar el razonamiento detrás de tus palabras, discípulo de la corte exterior. Oh, mierda, Chubo inconscientemente retrocedió unos pasos cuando Fairy Fei apareció de repente ante ellos. Cultivo en línea. Capítulo 142. Tocar la cítara. Tú, que afirmaste que mi interpretación de la cítara fue defectuosa, ¿cuál es el razonamiento detrás de tales afirmaciones? ¿Eres también un experto en cítaras? ¿Qué calificaciones tienes para llamarme? Hada Fei miró a Yuan con los ojos entrecerrados mientras ella se paraba en las delgadas barandillas con perfecto equilibrio. ¿Cualificaciones? Yuan levantó las cejas y luego dijo. Aunque no soy un experto en cítaras, no necesito ser un experto en cítaras para decir que cometiste varios errores al tocar en la última hora. Mientras tenga suficiente experiencia en la música, puedo decir si algo está mal solo por las notas y el flujo solo, y hubo varias notas que no fluyeron correctamente durante su interpretación. Que este discípulo, Hada Fei apretó los dientes con fuerza después de escuchar las palabras de Yuan y sus cejas se movieron incontrolablemente, pero no estaba enojada con él. De hecho, estaba sorprendida de que Yuan hubiera logrado notar sus errores, incluso sintiéndose un poco nerviosa ya que nunca antes la habían atrapado o llamado, ya que todos asumirían que ella era perfecta. Sin embargo, no quería admitir que ella, una discípula del núcleo, estaba equivocada ante dos discípulas de la corte exterior. ¿Cómo te llamas? Hada Fei le preguntó de repente después de un momento de silencio. Yuan, respondió con calma. Discípulo Yuan, ¿verdad? Ya que estás tan seguro de que mi actuación fue defectuosa, ¿por qué no me muestras cómo se hace? Fairy Fei luego dejó su cítara sobre la mesa y miró a Yuan con una mirada seria en su elegante rostro. Tienes experiencia en la música, ¿verdad? Seguramente, podrás tocar la cítara mejor que yo si ese es el caso. Yuan miró la hermosa cítara que parecía estar hecha de algún tipo de madera sobre la mesa con una mirada un tanto aturdida en su rostro. Aunque nunca antes había tocado la cítara, no era alguien que se alejaría de algo que nunca antes había experimentado, especialmente cuando estaba relacionado con la música y los instrumentos. Después de todo, ¿de qué otra forma los aprenderás si no es jugando con ellos? Es lo que pensaba. Aunque tengas una aguda intuición para la música, no tienes lo que se necesita para tocar la cítara. Hada Fei sonrió por dentro después de ver el rostro aturdido de Yuan. Para obtener más información, visite /ligno/bel/v.com. Por supuesto, preferiría que Yuan no tocara la cítara, ya que no sabría qué hacer si realmente tocara la cítara mejor que ella. Sin embargo, Fairy Fei no sabía que ya había cavado un hoyo profundo para sí misma al darle un instrumento a Yuan, quien fue ampliamente reconocido por todo el mundo como el prodigio número 1 en la historia en el campo de la música. Y cuando Fairy Fei vio a Yuan alcanzar la cítara, gritó para sus adentros. Él realmente va a tocar la cítara. Hada Fei frunció el ceño antes de hablar en voz alta. Espera un segundo. ¿Qué pasa? Yuan la miró con una mirada inocente en su rostro y continuó. ¿Quieres que toque la cítara, verdad? Aunque nunca la he tocado antes, debería poder tocarla hasta cierto punto. ¿Eh? ¿Nunca has tocado la cítara antes? Fairy Fei lo miró con sus ojos claros bien abiertos, al igual que Chubo, quien pensó que definitivamente era un experto. Ejem. Después de un momento de silencio, Fairy Fei se aclaró la garganta antes de hablar con una voz algo rígida. No importa. Puedes seguir adelante y tocar la cítara. Bueno. Yuan asintió y acercó la cítara antes de volver a sentarse. Este contenido está tomado de L//ik/adnovelpu/b. Yuan luego cerró los ojos para practicar un poco más dentro de su cabeza. Unos momentos después, Yuan volvió a abrir los ojos y respiró hondo antes de levantar lentamente las manos como si estuviera preparado para tocar el piano. ¡Qué movimientos tan tranquilos! Nunca hubiera pensado que esta sería su primera vez si él no lo hubiera dicho. Hada Fei frunció el ceño cuando vio los movimientos del brazo de Yuan incluso antes de que comenzara a tocar la cítara. El dedo de Yuan tocó suavemente una de las cuerdas de la cítara, y un solo después. Tintineo.
Un sonido extremadamente nítido y hermoso resonó en el lugar, creando una onda tranquila en el agua mientras que el corazón de Fairy Fei se saltó un latido al mismo tiempo. Inmediatamente después siguió otra nota. Tintineo. Yuan comenzó a tocar la cítara con movimientos precisos como un verdadero experto con años de experiencia con el instrumento, reproduciendo una de las canciones anteriores de Fairy Fei. Actualizado desde league/adnovel.pub/c/om. La hada Fei se quedó boquiabierta cuando vio esto, y gritó para sus adentros. Este maldito mocoso me mintió. ¿Cómo te atreves a decir que es la primera vez que tocas la cítara cuando puedes producir notas tan perfectas? Mientras tanto, cuando los otros invitados en el pabellón del dragón se dieron cuenta de que la música había regresado, inmediatamente confundieron la cítara de Yuan con la cítara de Fairy Fei. ¿De dónde está jugando Fairy Fei? ¿Por qué de repente se mudó de lugar? ¿A quién le importa desde dónde esté tocando? Esta música es increíble. De hecho, creo que suena incluso mejor que hace unos momentos. Tal vez Fairy Fei encontró un nuevo lugar favorito, mejorando su actuación. Cuando Fairy Fei escuchó las palabras de los otros invitados, casi vomitó una bocanada de sangre en el acto, pero de alguna manera logró resistirse apretando los dientes con fuerza. ¿Quién es este discípulo de la corte exterior? Si puede cenar en este lugar, definitivamente no es un individuo común. Sin embargo, no lo reconozco en absoluto. Fairy Fei reflexionó para sí misma con el ceño fruncido en su rostro. Lo único que impedía que Fairy Fei perdiera su temperamento era la identidad desconocida de Yuan. Aunque Yuan es solo un mero discípulo de la corte exterior, Fairy Fei sabía muy bien que la apariencia externa de uno puede ser muy engañosa y que no debería juzgar a alguien solo por su apariencia. Después de todo, ningún discípulo cuerdo de la corte exterior sería capaz de mantener la calma ante un discípulo del núcleo, y mucho menos desafiarlo de esa manera. Cultivo en línea. Capítulo 143. Completamente absorto en la actuación de Yuan. Tintineo. Las notas musicales de la cítara fluían por todo el pabellón del dragón, sonando como si los cielos estuvieran cantando, y Yuan mejoraba progresivamente en tocar la cítara cuanto más la tocaba. Minutos después de haber tocado su primera cítara, las habilidades y los movimientos de Yuan ya han cambiado drásticamente, incluso tocando la cítara en su propio estilo. Esto sorprendió a Fairy Fei, quien gritó por dentro. Los movimientos de sus manos han cambiado. Al principio parecía que estaba copiando mi estilo, pero de repente comenzó a usar su propio estilo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es esta realmente la primera vez que toca la cítara? Pero, eso es imposible. Unos minutos más tarde, después de tocar la nota musical final de la canción, Yuan dejó de mover las manos y se volvió para mirar a Fairy Fei antes de hablar. ¿Qué piensas? Aunque fue un poco difícil, me las arreglé para tocar la canción correctamente. Bruto. ¿Llamas a esa actuación áspera? Tanto Chubo como Fairy Fei lloraron por dentro después de escuchar sus palabras. Fairy Fei miró a Yuan con el ceño fruncido y habló después de un momento de silencio. Tócala de nuevo. Disculpe. Yuan alzó las cejas. Dije que volvieras a tocar la cítara. Dijiste que tuve varios defectos en mi interpretación, ¿verdad? Bueno, vas a tocar todas las canciones en las que me equivoqué. No me importa, pero mi tiempo en el pabellón del dragón ya se acabó, dijo Yuan, principalmente porque también quería tocar la cítara un poco más después de descubrir lo entretenido que era. Fairy Fei luego se volvió para mirar a Chubo antes de hablar. Pagaré por su tiempo extra. Ese sí, aprendiz hermana mayor. Chubo asintió nerviosamente. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que sea necesario ahora, dijo Ada Fei después de volver a mirar a Yuan. Yuan asintió y continuó tocando la cítara un momento después, tocando una canción completamente diferente esta vez. Tintineo. Esta es mi canción original, es One Flying Over the Heavens. Veamos si puede tocarlo correctamente. Ada Fei procedió a mirar a Yuan con una mirada aguda y sin pestañear, casi como si no pudiera darse el lujo de perderse el más mínimo movimiento de él. Sin embargo, cuanto más escuchaba tocar a Yuan, más admiraba Fairy Fei y las habilidades de Yuan, especialmente los movimientos de sus manos, incluso sintiéndose un poco agitada porque Yuan estaba tocando su canción original mejor que ella misma. En cuanto a Yuan, cuanto más tocaba la cítara, más cómodo se sentía con el instrumento, e incluso comenzó a tocar la cítara con los ojos cerrados a la mitad de la tercera canción. Tintineo. Una vez que Yuan comenzó a tocar su cuarta canción, Fairy Fei se sentó junto a él y cerró los ojos, complaciéndose por completo en la interpretación de la cítara de Yuan.
Muy rápidamente, Fairy Fei se encontró completamente absorta en la actuación de Yuan, sintiendo como si cada nota musical tocada por Yuan estuviera masajeando su cuerpo y mente. Los otros invitados en el Dragón Pavilión también sintieron lo mismo, y la mayoría de ellos incluso habían dejado de comer para concentrarse completamente en la música. Ada Fei alcanzó un nuevo nivel con su cítara. He escuchado su cítara tocar muchas veces antes, pero esta es la primera vez que me siento así. Sí, puedo sentir una sensación cálida en todo mi cuerpo solo con escuchar esta música, no me importaría gastar todos mis puntos de contribución si puedo escuchar esto un poco más. Un poco más de una hora después, Yuan terminó su séptima y última canción. Terminé, Yuan se volvió para mirar a Ada Fei y le dijo después. Sin embargo, no hubo respuesta de la Ada Fei, que estaba sentada a su lado con los ojos aún cerrados, aparentemente dormida. Yuan no quería perturbar su estado de ánimo pacífico, así que se puso de pie y se alejó en silencio. ¿De verdad vas a dejarla así? Chubo le preguntó a Yuan en voz baja y nerviosa cuando notó que Yuan se iba. Sí, tengo un lugar donde necesito estar, respondió Yuan, y dijo. La comida estuvo muy buena. Definitivamente regresaré cuando tenga tiempo. Una vez que Yuan dejó el pabellón del dragón, Chubo permaneció de pie en el mismo lugar y esperó pacientemente a que Ada Fei abriera los ojos nuevamente. Sin embargo, sin que Chubo lo supiera, Fairy Fei en realidad estaba experimentando la iluminación en este mismo momento después de escuchar a Yuan tocar la cítara, por lo que permaneció inmóvil incluso muchas horas después. Cuando Fairy Fei volvió a abrir los ojos, Yuan ya se había ido. Pensar que experimentaría la iluminación de la actuación de ese discípulo de Outer Court, ¿quién es este joven? Fairy Fei se preguntó a sí misma después de salir de su iluminación, sintiendo como si su comprensión con la cítara hubiera subido un nivel completo. ¿De a dónde fue ese discípulo? Fairy Fei le preguntó a Chubo con una mirada atónita en su rostro cuando se dio cuenta de que Yuan había desaparecido. Ese discípulo ya se fue, hace 6 horas, Chubo respondió con la espalda sudorosa. Para obtener más información, visite link/belpup. C/om. ¿Qué? Él realmente desapareció sin decirle una palabra. Y simplemente lo dejaste irse. Ada Fei golpeó la mesa con las palmas de las manos, haciéndola temblar. Lo siento, aprendiz hermana mayor, pensé que no te importaría, y no me atrevía a hacer que se quedara por mucho tiempo, se disculpó rápidamente Chubo. ¿Cuál era el nombre de ese discípulo? Fairy Fei luego preguntó con el ceño fruncido en su rostro. Discípulo Yuan. Discípulo Yuan, ¿sabes algo sobre él? ¿Sus antecedentes? Cualquier cosa. Fairy Fei le preguntó a Chubo. No, Chubo negó rápidamente con la cabeza. Solo sé que esta es su primera vez en el pabellón del dragón y que es un nuevo discípulo. Primera vez en el pabellón del dragón. Escuchó mis canciones por primera vez hoy. Y de alguna manera se las arregló para tocarlas tan perfectamente. La mandíbula de Fairy Fei cayó al suelo cuando se dio cuenta de la situación real. Discípulo Yuan, ¿quién eres tú? Fairy Fei miró la cítara en la mesa que tenía un aura solitaria, casi como si la cítara también estuviera molesta porque Yuan la había dejado atrás. Cultivo en línea. Capítulo 144. Quiero saber más sobre él. Terminé quedándome en el pabellón del dragón por más tiempo del que pretendía, espero que no me regañen por desaparecer repentinamente después de inscribirme en el desafío, murmuró Yuan para sí mismo mientras caminaba hacia atrás. A la carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón después de dejar el pabellón del dragón, esperando en silencio que Min Li todavía estuviera dentro de la torre. ¿Qué demonios? Cuando Yuan regresó a la torre, se sorprendió por el progreso que Min Li había hecho durante las 3 horas que había desaparecido y, para su sorpresa, Min Li solo estaba en el piso 43. Le tomó más de 3 horas avanzar un poco más de 10 pisos. ¿Cuánto tiempo llevará este desafío? Yuan lloró por dentro. Después de estar de pie por unos momentos más, Yuan se acercó a uno de los discípulos cercanos antes de preguntarle. Disculpe, compañero discípulo. ¿Cuánto tiempo suele tardar uno en salir de la torre? El discípulo miró a Yuan antes de hablar. Bueno, depende de lo lejos que escalen. La mayoría de las personas saldrán después de un par de horas. Sin embargo, debido a que estamos hablando de Fairy Min, probablemente tomará un tiempo. Pocos días más antes de que ella salga. Unos pocos días. Los ojos de Yuan se abrieron con sorpresa después de escuchar esto, ya que realmente no esperaba que tomara tanto tiempo. El discípulo asintió y dijo.
Algunos discípulos incluso se quedan dentro de la torre durante una semana entera, ya que pasan los 15 minutos descansando en cada piso después de derrotarlo. Si hubiera sabido que tomaría tanto tiempo, me hubiera quedado en el pabellón del dragón para tocar la cítara un poco más. Yuan suspiró por dentro. Oh, bueno, supongo que me cultivaré en el mundo real mientras espero a que salga el discípulo Min. Con eso en mente, Yuan cerró la sesión del juego y comenzó a cultivar en el mundo real. Mientras tanto, la noticia del avance de Fairy Fei se extendió por toda la secta como un reguero de pólvora, lo que provocó que el pabellón del dragón tuviera una afluencia de invitados durante los próximos días, ya que todos y su madre querían escuchar la cítara de Fairy Fei. Sin embargo, para decepción de los discípulos, Fairy Fei dejó de presentarse en el pabellón del dragón durante una semana entera después de su avance, a pesar de que normalmente aparecería 2 veces por semana. En cuanto a lo que Ada Fei estaba haciendo durante este tiempo, recorrió la secta en busca de información sobre un nuevo discípulo de la corte exterior llamado Yuan, pero, por desgracia, no importa cuánto buscó o cuántos ancianos de la secta preguntó, ninguno de ellos parecía conocer a un discípulo llamado Yuan. ¿Cómo es posible que nadie lo conozca? Si puede cenar en el pabellón del dragón, seguramente debe ser alguien con antecedentes importantes. Además, el discípulo que lo atendió dijo que tenía una ficha de identificación dorada. Fairy Fei suspiró, sintiéndose abatida por no poder aprender nada sobre Yuan. ¿Qué pasa, discípulo Fei? Una figura madura de repente se acercó a Fairy Fei por detrás y le preguntó. Ada Fei se dio la vuelta para ver al anciano Shan de pie detrás de ella. Discípulo saluda al maestro Shan. Ada Fei la saludó. El Elder Shan asintió y continuó. Parece que tienes muchas cosas en mente. Tal vez pueda ayudarte. ¿Conoces a un discípulo llamado Yuan? Le preguntó Ada Fei. Ya le he preguntado a varios ancianos de la secta, pero ninguno de ellos parece conocer a este discípulo de la corte exterior. ¿Y Yuan? El Elder Shan miró a Fairy Fei con los ojos muy abiertos. ¿Cómo atrajo Yuan la atención de un discípulo del núcleo? ¿Puedes decirme un poco más? ¿Por qué te molestas con un discípulo de Outer Court? El Elder Shan le preguntó un momento después, fingiendo que no conocía a Yuan, y tenía curiosidad sobre la relación de su discípulo con Yuan. Bueno, esto sucedió en el pabellón del dragón no hace mucho. Ada Fei procedió a recordar lo que sucedió en el pabellón del dragón al Elder Shan. Habló de las características de Yuan, su trasfondo aparentemente insondable y sus asombrosas habilidades con la cítara que la ayudaron a alcanzar la iluminación. La anciana Shan escuchó a la Ada Fei con la boca abierta, ya que nunca hubiera imaginado que algo así podría haber sucedido entre los dos. Yuan no solo es un experto en cultivo sino también un genio con la cítara. Y pensar que el discípulo Fei, un discípulo del núcleo, recibiría la iluminación al escuchar su música de cítara, ¿qué tipo de entidad es? El Elder Shan se preguntó a sí misma. ¿Qué piensas, maestro Shan? ¿Conoces a este discípulo? Fairy Fei volvió a preguntar después. Visite. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Una profunda sonrisa apareció en el rostro del Elder Shan y dijo. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Si este discípulo de Outer Court es tan asombroso como lo describiste, definitivamente lo encontrarás de nuevo en el futuro. De todos modos, actualmente estoy muy ocupado haciendo recados para el maestro de secta. Hablaré contigo más tarde, discípulo Fei. Y sin darle a Fairy Fei la oportunidad de responder, el anciano Shan desapareció del lugar, dejando estupefacta a Fairy Fei. Así que la maestra Shan conoce a este discípulo de la corte exterior, pero ¿por qué no me dice nada y oculta su identidad a propósito? Quiero saber más sobre él. No, necesito saber más. Ada Fei murmuró para sí misma con voz resuelta, ya que temía no poder dormir en paz si su curiosidad por el misterioso trasfondo de Yuan no se resolvía. Mientras tanto, después de cultivar durante 2 días seguidos en el mundo real, Yuan regresó al mundo de cultivo para ver dónde estaba Min Li para la torre. 76 pisos. Yuan murmuró después de ver una luz dorada proveniente del piso 75, lo que indica que Min Li había pasado ese piso. Mira. Ada Min lo hizo. En realidad logró pasar 75 pisos en la torre Carp Jumping Over Dragon's Gate. Y todavía es solo una aprendiz de espíritu. Jajaja. Estoy tan contenta de haber dejado todo lo que estaba haciendo para venir aquí y presenciar esta gran ocasión. Como se esperaba de Fairy Min. Su talento es simplemente de otro mundo. Definitivamente tendrá un futuro ilimitado. Los discípulos allí celebraron los logros de Min Li como si fueran propios. Visite Light/Novel Pub.
Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Cultivo en línea. Capítulo 145 Desafiando la torre. Otra hora después de que Min Lee llegara al piso 75, se emitió una luz dorada desde el piso 77, lo que indica que ella también había pasado por ese piso. ¡Guau! 77 pisos en su primer intento. Como se esperaba de Fairy Min. Ocupó el primer lugar en la clasificación. Fada Min es actualmente la escaladora más alta de todos los discípulos de Outer Courts. Me parece una locura cómo decidió desafiar a la carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón solo 2 días después de convertirse en discípula. Solo alguien de una de las 7 familias del legado se atrevería a ser tan audaz y confiado en sus habilidades. Sin embargo, estos discípulos no sabían que la razón por la que Min Lee desafió la torre no fue por la torre en sí, sino por cierto discípulo de la corte exterior. Además, esta discípula del patio exterior se había ido a la mitad de su desafío de comer y tocar la cítara. Si Min Lee supiera que a Yuan le había importado tan poco su desempeño, definitivamente dañaría mucho su confianza y orgullo. Aproximadamente media hora más tarde, el piso 78 brillaba con una luz brillante. Sin embargo, no era un color dorado como todos esperaban, sino un color rojo brillante. ¡Oh, no! Ada Min no pudo pasar el piso 78. Todos los discípulos emitieron un ruido de tristeza después de ver esta luz roja. ¿Significa esto que finalmente ha terminado? Yuan pensó para sí mismo. Actualizado desde la id/novelpub.com. Unos minutos más tarde, la puerta de la torre se abrió y Min Lee salió lentamente con el cabello desordenado y la ropa andrajosa, luciendo muy similar al discípulo que había desafiado la torre antes que ella. Cuando los discípulos allí vieron su apariencia áspera, inmediatamente se acercaron a ella con medicinas y píldoras de recuperación en sus manos. Felicitaciones por pasar el piso 77 y alcanzar el primer lugar, Ada Min. Ahora tienes la garantía de convertirte en un discípulo del núcleo una vez que tu base de cultivo alcance el reino de espíritu Arrior. Puedes tomar esta píldora de recuperación de alta calidad, Ada Min. Curará instantáneamente todas tus heridas y restaurará tu energía espiritual. ¿Quieres un poco de agua, Ada Min? Tengo un poco aquí. Dame un respiro. Min Lee gritó de repente, haciendo que los discípulos a su alrededor se apartaran después de mirarla durante unos buenos 2 segundos. Una vez que finalmente tuvo algo de espacio para respirar, Min Lee sacó una pastilla blanca de su anillo espacial y se la metió en la boca antes de beber un poco de agua. Unos momentos después, las pequeñas heridas en su rostro y extremidades comenzaron a desaparecer, e incluso su respiración se calmó gradualmente nuevamente. Después de que se recuperó por completo, Min Lee buscó entre la multitud a cierto individuo. Una vez que vio el rostro de Yuan, una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Veamos si puedes vencerme y cuánto tiempo te tomará. Se dijo a sí misma para sus adentros. Al ver a Min Lee sonriéndole, Yuan pensó. Ahora debería ser mi turno de desafiar a la torre, ¿verdad? Después de todo, registré mi nombre después de Disciple Min. Después de reflexionar por un momento, decidió entrar a la torre mientras todos los demás seguían concentrados en Min Lee, entrando a escondidas en la torre sin llamar la atención de nadie, excepto de Min Lee, que había mantenido su mirada en él todo el tiempo. ¿Eh? ¿Alguien acaba de entrar en la torre Carp Jumping Over Dragon's Gate en este momento? ¿Quién fue? Uno de los discípulos dijo de repente cuando notó que la puerta se cerraba detrás de él. ¿A quién le importa, honestamente? Solo vendría aquí por Fairy Min y nadie más. Entró. Min Lee pensó para sí misma después de ver a Yuan entrar a la torre. ¿Qué tal una celebración en el pabellón del dragón, Ada Min? Será mi regalo, por supuesto. Algunos discípulos de la corte interior de aspecto atractivo se acercaron a Min Lee y le ofrecieron comida gratis en el pabellón del dragón, pero Min Lee ni siquiera se molestó en mirarlos y dijo, no, gracias, estoy ocupado en este momento. ¿Ocupado, dices? Los discípulos de la corte interior quedaron estupefactos por su respuesta. Aparte de estar allí parada y mirando la torre, no parecía ocupada en absoluto. Mientras tanto, dentro de la torre, Yuan acababa de llegar al primer piso, que era más espacioso de lo que parecía desde el exterior, parecido a un dojo vacío. Bienvenidos a Carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón. Una notificación apareció ante Yuan unos momentos después de que entrara a la torre. Iniciando evaluación de personajes. Evaluación del personaje completada. Se ha ajustado la dificultad de la torre a dragón. Continuar. Yuan levantó las cejas cuando vio la dificultad. Se preguntó qué tan difícil era Dragon, cuántas dificultades existían en este desafío y con qué dificultad Min Lee tuvo que lidiar.
Unos momentos después, una lista de reglas apareció ante Yuan. Visite. /com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Dificultad dragón. Challenger tiene 10 minutos para pasar cada piso o el Challenger fallará automáticamente. Challenger está limitado a 15 minutos de descanso por cada 10 pisos. Las bestias mágicas comenzarán desde guerrero espiritual de primer nivel. Las bestias mágicas son un estudio extra. Las bestias mágicas son extrapoderosas. Las bestias mágicas tendrán una fuerza, velocidad y defensa significativamente mayores. Una poderosa bestia mágica aparecerá cada 10 pisos. Todos los medicamentos, píldoras y recursos que afecten el cuerpo o el cultivo del Challenger serán restringidos. Unos momentos después, Yuan pudo sentir que su aura reprimida volvía a la normalidad, probablemente porque la torre había sellado la píldora de ocultación. No es que afectara a Yuan de ninguna manera porque su cultivo no cambió. El juicio comenzará en 30 segundos. En esos 30 segundos, Yuan se preparó recuperando sus dos armas del alma, empuñando al Señor Supremo Empireu con sus manos y controlando el abismo estrellado con la técnica de la daga voladora, lo que le permitió usar ambas armas del alma simultáneamente. Una vez que terminaron los 30 segundos, una bestia mágica parecida a un simio apareció de repente en el medio y rugió, emitiendo un aura que era equivalente a un cultivador en el reino de espíritu arrior de primer nivel. Sin embargo, Yuan ni siquiera parpadeó por la presión que emitió e inmediatamente controló su Starry Abyss para golpear a la bestia mágica como si fuera una marioneta de entrenamiento. Wash. Auge. Un espacio abierto apareció en la cabeza de la bestia mágica cuando el Starry Abyss abrió un agujero limpio en su cara con facilidad, claramente el primer piso en menos de 3 segundos. Cultivo en línea. Capítulo 146 piso 20. Has pasado el primer piso. Ascienda al siguiente piso en 10 segundos o fallará automáticamente en la prueba. ¿Qué? Eso fue fácil, murmuró Yuan para sí mismo en un tono de sorpresa cuando derrotó al monstruo con tanta facilidad. Bueno, este es el primer piso, después de todo. Unos segundos más tarde, Yuan ascendió al siguiente piso subiendo las escaleras no muy lejos de él. Sin embargo, no llegó inmediatamente al segundo piso y entró en el área de descanso que estaba entre el primer y segundo piso. Has entrado en la zona de descanso. El cronómetro comenzará cuando comiences a cultivar. Yuan ignoró el área de descanso y se dirigió al segundo piso. Mientras tanto, fuera de la torre, los discípulos se quedaron estupefactos cuando el primer piso brilló con una luz dorada tan rápido. ¿Qué? ¿Quién está adentro ya ha pasado el primer piso? Pero eso es demasiado rápido incluso para el primer piso. Ni siquiera Fairy Min lo despejó tan rápido. Los discípulos afuera estaban estupefactos por lo que habían presenciado. Tal vez ese discípulo había usado su técnica más poderosa desde el principio. Eso lo explicaría. Visita. Para una mejor experiencia. ¡Qué desperdicio de energía! ¡Ja! ¡Qué idiota! ¿Quién usa su ataque más fuerte en el primer piso? Sin embargo, ni siquiera un minuto después, el segundo piso brillaba con una luz dorada. ¿Qué? Había pasado otro piso tan rápido. Está tratando de agotar toda su energía espiritual antes de llegar al 10º piso. Medio minuto después, otro. Ya está en el tercer piso. Otro medio minuto después, otra vez. Este discípulo claramente no entiende cómo funciona la torre. Los discípulos se sorprendieron un poco, ya que no pueden imaginar lo que debe estar pasando por la mente del discípulo que desafía la torre en este momento. 3 minutos más después, el 9º piso brillaba con una luz dorada. Cielos, este discípulo, ni siquiera está tomando descansos entre cada piso. Ja. Le daré 20 pisos como máximo antes de que lo echen de la torre por agotar su energía. ¿20? Estás siendo demasiado generoso. Apuesto a que ese idiota ni siquiera pasará del 10º piso. Ja. Mientras los discípulos se reían alegremente fuera de la torre, dentro de la torre, Yuan acababa de subir al 10º piso. Tienes 10 minutos para derrotar a las bestias mágicas. Una vez que aparecieron las bestias mágicas, 2 de ellas por primera vez, comenzó el cronómetro. 9:59. Actualizado desde /com. 9:58. 9:57. 9:56. ¿Dos monstruos, eh? Sin embargo, todavía están solo en el reino espíritu arrior de segundo nivel. Luego, Yuan controló el abismo estrellado para matar a una de las bestias mágicas mientras se abalanzaba sobre la segunda bestia mágica con el Empyrean Overlord levantado. Golpe de espada sangrienta. La espada grande brillaba con un color rojo, y... ¡wash!
Todo el piso tembló cuando Yuan cortó a la bestia mágica por la mitad como un cuchillo afilado, cortando el tofu antes de golpear el piso. Sin embargo, sorprendentemente no hubo daños en el piso a pesar de haber sido golpeado por Yuan, que es una de las razones por las que Yuan no se ha preocupado demasiado por su propia fuerza. Las novelas más actualizadas se publican en el/ignovelpub.com. Después de pasar el piso 10, Yuan continuó hasta el piso 11. Felicitaciones por llegar a 10 pisos. La dificultad ha sido ajustada. Las bestias mágicas ahora tendrán regeneración débil. Las bestias mágicas tendrán un ligero aumento en su poder, velocidad y defensas. El camino hacia el piso 11 comenzará en 10 segundos. Una enorme mantis verde apareció en el centro de la habitación 10 segundos después y miró a Yuan con una mirada intimidante mientras emitía un aura cercana al cuarto nivel del reino de Espíritu Arrior. Del segundo nivel al cuarto nivel. Puede que tenga que pelear contra Spirit Masters más tarde en los pisos superiores. Yuan tragó saliva nerviosamente antes de controlar el Starry Abyss para atacar a la mantis verde. Wash. Sin embargo, para su sorpresa, la mantis verde fue derrotada tan fácilmente como los monstruos de los pisos anteriores. Tal vez no es tan difícil como parece, pensó Yuan para sí mismo mientras continuaba ascendiendo por la torre con relativa facilidad, y procedió a matar a las bestias mágicas en cada piso con la misma velocidad que lo hacía desde el piso 1 al otro. 10. Cuando los discípulos vieron lo rápido que Yuan ascendió del piso 11 al piso 20, todos quedaron boquiabiertos. Dios mío. ¿De dónde obtiene su energía este discípulo? Corrió del primer piso al piso 20 en menos de 10 minutos. Eso es ridículo. Discípulo Yuan, Min Li miró fijamente la torre que estaba iluminada una quinta parte con luces doradas con un ceño fruncido nervioso en su rostro. 20 pisos en 10 minutos, ¿realmente tienes tanta confianza en tus propias habilidades o simplemente estás siendo imprudente? Se preguntó a sí misma. Mientras tanto, en el piso 20, Yuan no atacó de inmediato a las bestias mágicas que acababan de engendrar y simplemente las miró con una mirada de sorpresa en su rostro, ya que había visto a estos monstruos antes. ¿Arañas demoníacas? ¿Dos de ellas en el reino de Espíritu Arrior de 5 nivel? Al ver estas dos arañas demoníacas, Yuan inmediatamente recordó lo que sucedió no hace mucho en la cueva silenciosa de la araña demoníaca y suspiró. Si tan solo pudiera salvar a la hija de ese hombre. Unos segundos más tarde, Yuan se abalanzó sobre las arañas demoníacas sin usar la técnica Starry Abyss o Flying Daggers, ya que tenía un rencor personal con las arañas demoníacas y quería desahogarse un poco. Visite com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Auge. Todo el piso se sacudió violentamente cuando Yuan desgarró una de las arañas demoníacas con facilidad. Después de matar a la primera araña demoníaca, Yuan se giró para mirar a la segunda con una mirada tranquila pero un poco fría en su rostro. Pensar que te tenía algo de miedo no hace mucho tiempo, Yuan murmuró en voz baja mientras se acercaba casualmente a la araña demoníaca que no podía hablar como la que había encontrado afuera. Kaara. La araña demoníaca levantó rápidamente sus patas delanteras que parecían guadañas y las cortó en la cara de Yuan. Wash. Yuan usó la técnica de movimiento del Fénix para esquivar los ataques entrantes con facilidad antes de aparecer detrás de Demonic Spider. Morir. Este contenido está tomado de barra. Auge. El suelo tembló una vez más cuando Yuan cortó la araña demoníaca con el Empyrean Overlord verticalmente, cortándola limpiamente por la mitad. Has pasado el piso 20. Cultivo en línea. Capítulo 147. Este lugar ahora está fuera de los límites. Después de llegar al piso 21, la dificultad se ajustó una vez más. Felicitaciones por llegar a un total de 20 pisos. La dificultad ha sido ajustada. Las bestias mágicas ahora tendrán resistencia débil al daño físico. Las bestias mágicas tendrán un ligero aumento en su poder, velocidad y defensas. Cuando Yuan vio la notificación esta vez, no reaccionó mucho y esperó pacientemente a que aparecieran las bestias mágicas. 10 segundos después, una bestia mágica con un aura en el reino Espíritu Arrior de 6 nivel apareció en el medio de la habitación, y Yuan inmediatamente la mató con el Starry Abyss como de costumbre. Medio minuto después, despejó el piso 22. Otro medio minuto después, el piso 23 brillaba con una luz dorada. 24, 25, 26. Yuan llegó al piso 35 minutos después y luego derrotó a las dos bestias mágicas Espíritu Arrior del 7º nivel en un solo minuto, ascendiendo al piso 31. Actualizado desde //. Felicitaciones por llegar a un total de 30 pisos. La dificultad ha sido ajustada. Las bestias mágicas ahora tendrán resistencia al daño espiritual débil.
Las bestias mágicas tendrán un ligero aumento en su poder, velocidad y defensas. Sin embargo, a pesar de los ajustes de dificultad, Yuan no sintió sus efectos, casi como si no hubiera ningún cambio, y continuó ascendiendo por la torre a velocidades récord. Después de pasar un total de 30 minutos dentro de la torre, Yuan logró llegar al piso 51 después de derrotar a las bestias mágicas en el piso 50 que estaban en el 9º nivel del reino de Espíritu Arrior, escalando la mitad de la torre. Felicitaciones por llegar a un total de 50 pisos. La dificultad ha sido ajustada. Las bestias mágicas ahora tendrán regeneración moderada. Las bestias mágicas ahora tendrán resistencia moderada al daño físico. Las bestias mágicas ahora tendrán resistencia moderada al daño espiritual. Este contenido está tomado de /c/om. Las bestias mágicas tendrán su poder, velocidad y defensas aumentados moderadamente. Yuan esperaba que los monstruos en el piso 51 y en adelante estuvieran en el reino de Spirit Master, pero para su sorpresa, los monstruos permanecieron en la cima del reino de los espíritus incluso después del piso 60. Tal vez la torre solo está limitada a monstruos por debajo del nivel de Espíritu Arrior. Eso tendría sentido ya que la mayoría de los discípulos son solo Spirit Apprentices y sería ridículo si la torre hace que estos Spirit Apprentices luchen contra Spirit Masters. Por lo tanto, Yuan continuó acelerando por el resto de la torre sin apenas descansos entre los pisos, y solo comenzó a tomar descansos antes de la sala del jefe después de llegar al piso 70, principalmente porque la prueba fue tan fácil que se aburrió. De eso. Mientras tanto, fuera de la torre, cientos de discípulos miraban fijamente la torre Carp Jumping Over Dragon's Gates, que tenía 75 pisos, que brillaban con un color dorado con expresiones boquiabiertas en sus rostros, ya que nunca antes habían presenciado una vista tan increíble. Además, ninguno de los discípulos dijo una sola palabra después de que Yuan pasara el piso 50, y solo miraron en silencio mientras presenciaban un evento sin precedentes. Este discípulo Yuan, maldita sea. ¿Por qué eres tan jodidamente talentoso? Esto no es justo. Min Li lloró interiormente cuando Yuan superó su récord y ascendió al piso 78. La actuación de Yuan en la torre Carp Jumping Over Dragon's Gates fue tan impactante que llegó a los oídos de la mayoría de los discípulos de la secta e incluso a muchos ancianos de la secta, lo que provocó que más personas se presentaran en la torre para presenciar el espectáculo. ¿Qué? ¿Algún discípulo desconocido logró ascender más de 70 pisos en menos de una hora? ¿Cómo es eso jodidamente posible? Uno de los ancianos de la secta maldijo directamente cuando escuchó esta noticia. Visita. Para una mejor experiencia. Otro anciano de la secta escupió directamente el té en su boca cuando se enteró de la situación. Joder. Un discípulo del núcleo se coló dentro de la carpa saltando sobre las puertas del dragón en la corte exterior o algo así. No creo que un discípulo de la corte exterior sea capaz de lograr tales hazañas. La noticia se había difundido tan rápido que llegó incluso a los oídos de Long Bi-hun y los otros ancianos de la secta de alto rango. ¿Qué? ¿Quién podría? Cuando Long Bi-hun se preguntó qué discípulo era el responsable de esta conmoción, la imagen del rostro de Yuan apareció de inmediato en su cabeza, lo que provocó que se palmeara la cara con fuerza. Pensilvania. Definitivamente es discípulo Yuan. No puedo imaginar a nadie más haciendo algo parecido a esto. Long Bi-hun pensó para sí mismo, y decidió dirigirse personalmente a la torre Carp Jumping Over Dragon's Gates. Esto definitivamente es obra del discípulo Yuan. El Elder Xuan suspiró cuando escuchó las noticias de Bai Lin. ¿Qué debemos hacer? Bai Lin preguntó. Visite link/h/adnovelpup. Para una mejor experiencia. Afortunadamente para nosotros, nadie parece saber quién está desafiando la torre, por lo que aún podemos evitar que la identidad y el talento del discípulo Yuan se filtren ante el reino místico. Sin embargo, no podremos ocultar el hecho de que un discípulo con talentos monstruosos ha aparecido en nuestra secta, por lo que debemos prepararnos para eso. Dijo el anciano Xuan. Y continuó. Estoy seguro de que el maestro de la secta ya se dirige a la torre mientras hablamos, pero yo también iré por si acaso. Iré también, dijo Bai Lin. Por lo tanto, Long Bi-hun y muchos ancianos de la secta de alto rango aparecieron en la torre algún tiempo después, y cuando llegaron a la torre, quedaban menos de 10 pisos en la torre, dejándolos sin palabras. Cielos, no me digas que va a sentar otro precedente al convertirse en la primera persona en derrotar los 100 pisos en la torre Carp Jumping Over Dragon's Gates. Incluso el fundador solo logró pasar 99 pisos.
Long Bi-jun lloró por dentro cuando una luz dorada se emitió desde el piso 94. Una vez que Yuan subió al piso 95, Long Bi-jun y los otros ancianos de la secta de alto rango comenzaron a dispersar a la multitud en el lugar, ya que no querían que la identidad de Yuan se filtrara tan rápido. Este lugar ahora está fuera de los límites. Todos ustedes tienen 30 segundos para desaparecer de mi vista o los castigaré por desobedecer mis órdenes directas del maestro de secta. La voz de Long Bi-jun retumbó en el área, sorprendiendo a los discípulos allí. Escucharon al maestro de secta. Todos, lárguense. Bai Lin también les gritó. Muy rápidamente, los discípulos allí comenzaron a dispersarse como un grupo de hormigas asustadas, desapareciendo de la torre Carp Jump y mover Dragon's Gates y vaciando el área en el tiempo que le tomaría a Yuan terminar muchos pisos, menos de un minuto. Actualizado desde league/adnovel/v. Cultivo en línea. Capítulo 148. El piso 100. Una vez que todos los discípulos abandonaron la escena con los ancianos de la secta restantes, Long Bi-jun se volvió para mirar a los ancianos de la secta de bajo rango y gritó. ¿Esto incluye a los ancianos de la secta? ¿O estás tratando de decirme que no eres discípulos? Los ancianos de la secta inmediatamente comenzaron a sudar y huyeron a toda prisa, preguntándose en silencio por qué no podían estar allí también. ¿Qué diablos? Somos ancianos de la secta, ¿verdad? ¿Por qué no podemos estar allí también? Uno de ellos preguntó después de que todos estaban muy lejos de la torre de la puerta del dragón saltando sobre las carpas. ¿Por qué nos preguntas? ¿Te parecemos el maestro de la secta? Otro dijo. Sin embargo, quería saber quién estaba dentro de esa torre. ¿Qué pasa con el libro de registro? Seguramente, podemos averiguarlo si miramos a quién se inscribió en la torre, ¿verdad? Tienes razón. Ahí está el libro de registro. ¿Quién está a cargo de eso esta semana? Ese sería el anciano Bao, ¿verdad? Pero no lo veo aquí. Mientras tanto, los discípulos también se quejaban unos a otros. ¿Por qué nos echaron? ¿Qué hay de malo en ver a la persona dentro de la torre? Visite. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. ¿Quién sabe? Tal vez deberías preguntarle al maestro de secta después. ¿Crees que tengo un jodido deseo de muerte? Eventualmente lo descubriremos. No hay forma de que alguien tan talentoso pueda mantenerse oculto por mucho tiempo. De vuelta en Carp Jump y mover Dragon's Gate Tower, Long Bi-jun y los otros ancianos de la secta de alto rango miraron a un hombre de mediana edad que estaba empapado en sudores fríos en este momento. Déjame ver el libro de registro. Long Bi-jun extendió su mano al anciano de la secta que administraba los registros. Aquí tienes, maestro de secta. El Elder Bao le entregó el libro a Long Bi-jun con manos temblorosas, y recordó cómo le había faltado el respeto al joven discípulo de la corte exterior que se inscribió después de Minli. Joder. Estoy tan jodidamente muerto. Si se enteran de que he ofendido a la persona que está dentro de la torre en este momento, me comerán vivo. El Elder Bao lloró por dentro, sintiendo que caería inconsciente por el miedo en cualquier momento. Unos momentos después, Long Bi-jun murmuró, lo sabía, es el discípulo Yuan el que está adentro en este momento. Incluso necesitabas mirar el libro, maestro de secta. Estoy bastante seguro de que ya lo sabíamos, dijo la anciana Shan con una sonrisa en su rostro, y se volvió para mirar a la torre y continuó hablando. ¿Crees que alcanzará los 100 pisos? Ya sabemos que tiene más talento que el fundador, así que es muy probable, dijo el Elder Xuan. De todos modos, usted es el Elder Bao de la secta, ¿verdad? Bai Lin se le acercó y le preguntó. ¿Que eso es correcto? El Elder Bao asintió rápidamente. Bai Lin luego colocó sus grandes manos sobre los hombros del Elder Bao con firmeza antes de hablar con voz seria y profunda. Quiero que me escuche con mucha atención, Elder Bao. El discípulo que entró en esta torre, el discípulo Yuan, no revelará nada. Información sobre él sin importar qué. De hecho, puedes olvidarte de lo que sucedió aquí hoy, ¿me entiendes? El Elder Bao inmediatamente asintió con la cabeza, sacudiéndose el sudor por todo el lugar. Sin embargo, el Elder Shan se acercó a ellos y les dijo. No creo que lo entienda, Elder Bai. Necesitamos asegurarnos de que no lo olvide para la próxima semana. El Elder Bao miró el hermoso rostro del Elder Shan con los ojos muy abiertos llenos de conmoción y miedo. ¿Qué va a hacer ella con él? No tienes que intimidarlo, anciano Shan. Estoy seguro de que podemos confiar en que el anciano Bao mantendrá algo tan pequeño como un secreto. Después de todo, no sería un anciano de secta si no pudiera. Shin Ming negó con la cabeza y le dijo, amenazando sutilmente la posición del anciano Bao como anciano de la secta. No diré nada. Lo juro, mayores.
No vi ni escuché nada hoy. De hecho, ni siquiera estuve aquí hoy. ¿Discípulo quién? Ni siquiera sé de qué estás hablando. El Elder Bao exclamó rápidamente, sintiendo como si tuviera cuchillos alrededor de su cuello en este momento, y una sola palabra incorrecta podría matarlo. Visite. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. ¿Ves? El Elder Bao entiende. Shin Ming se rió a carcajadas después. Lo que sea. El Elder Shan ya no se preocupaba por el Elder Bao y se dio la vuelta para seguir observando la torre. Puede irse ahora, anciano Bao. Long Bi-jun le dijo que inmediatamente se alejó en un santiamén, como un conejo que huye de un grupo de tigres y leones. Así que este es el discípulo Yuan del que tanto he oído hablar de ustedes. Pensé que estaban exagerando, pero, por desgracia, parece que todavía soy una rana en un pozo. Uno de los de alto rango, los ancianos de la secta, de repente hablaron, ya que él no estaba allí cuando Yuan se presentó. Bienvenido al espectáculo de talentos de disciple Yuan, anciano Zhou. Solo espera hasta que despeje el piso 100, ahí es cuando comienza el verdadero espectáculo. El Elder Shan se rió entre dientes de una manera linda. Mientras tanto, dentro de la torre, Yuan acaba de llegar al piso 99. Felicitaciones por llegar al piso 99. La dificultad ha sido ajustada. Las bestias mágicas ahora tendrán regeneración superior. Las bestias mágicas ahora tendrán resistencia al daño físico superior. Visite lignovel/v/. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Las bestias mágicas ahora tendrán resistencia al daño espiritual superior. Las bestias mágicas ahora tendrán poderosa aura de intimidación. Las bestias mágicas ahora tendrán mitigación de daño potente. Las bestias mágicas tendrán su poder, velocidad y defensas aumentados significativamente. El número de bestias mágicas en la sala ha aumentado a 99. 99 monstruos esta vez, ¿eh? Yuan sonrió amargamente cuando la cantidad de monstruos se duplicó en comparación con el piso anterior, y todos estaban en la cima del reino de Espíritu Arrior. Yuan levantó al Empyrean Overlord y cargó contra el grupo de bestias mágicas con una expresión tranquila en su rostro, y Starry Abyss lo siguió por detrás por un segundo antes de lanzarse hacia adelante y comenzar a matar a las bestias mágicas con facilidad. Un par de minutos después, Yuan mató a las 99 bestias mágicas. Has pasado el piso 99. Ve al piso final y prepárate para desafiar al grande. Este contenido está tomado del igno/abelpu/b. Las cejas de Yuan se levantaron de manera sorprendida cuando vio esta notificación. ¿El grande? ¿Tendré que luchar contra ese dragón? Estás bromeando. ¿Cómo se supone que voy a derrotar a un dragón que es incontablemente más grande que yo e incluso puede destruir estrellas con una simple mirada? Yuan gritó en voz alta. Cultivo en línea. Capítulo 149. El gran desafío. Mira. El discípulo Yuan ha pasado la etapa 99. Ahora va a desafiar el último piso. Bai Lin señaló la torre y gritó de emoción a pesar de que las otras personas allí ya se dieron cuenta de esto porque habían estado observando la torre todo este tiempo. ¿Qué tipo de desafío crees que existe en el último piso? El Elder Shan preguntó en voz alta. ¿Quién sabe? Solo he llegado al piso 83, Shin Ming se encogió de hombros. El maestro de secta también solo llegó al piso 92. Además del fundador que subió al escenario número 100, no creo que nadie más sepa lo que existe en el piso 100, y el fundador no dejó ninguna nota sobre su experiencia en la torre, excepto un solo mundo. Aterrador. Dijo Long Bi-jun con una mirada seria en su rostro. ¿Aterrador, eh? Si incluso el fundador, que es conocido por ser intrépido, encuentra el piso 100 aterrador, ¿qué podría existir en el piso 100? No puedo esperar hasta que el discípulo Yuan vuelva a salir. El Elder Shan suspiró. Mientras tanto, dentro de la torre, Yuan descansó durante 15 minutos en el área de descanso antes de subir las escaleras y entrar al piso 100. Y para su sorpresa, cuando Yuan subió al piso 100, fue recibido por un cielo azul claro y una arena aparentemente interminable que se extendía hasta el horizonte, casi como si hubiera sido teletransportado desde el interior de la torre a otro mundo que estaba hecho de una sola etapa. Yuan miró hacia abajo y, efectivamente, la escalera por la que acababa de caminar había desaparecido de repente. Has entrado en el piso 100. Una poderosa presencia surge del vacío. Wosh. Un enorme portal negro apareció de repente a unas pocas millas de Yuan, y una larga figura emergió del portal unos momentos después. Esta figura larga y dorada se veía exactamente como el grande de la tabla de comprensión, pero palidecía en comparación con su tamaño y ya no era tan enorme como la versión anterior que podía bloquear incluso estrellas enteras con su mero cuerpo.
Sin embargo, eso no quiere decir que el dragón no fuera enorme, ya que era más alto que incluso los edificios más altos del mundo de Yuan con el grosor de varios trenes combinados. Felicitaciones por llegar al piso 100, humano. Eres la segunda persona que ha llegado tan lejos, y han pasado más de 100.000 años desde que el último visitante pisó este piso. El grande miró a Yuan con sus grandes ojos dorados y le habló como si fuera su primer encuentro. ¿No me recuerdas? Yuan no pudo evitar preguntarle al dragón. ¿Te recuerdo? ¿Por qué recordaría a alguien que nunca antes había conocido? El dragón estaba desconcertado por las palabras de Yuan. Después de todo, incluso si han pasado 100,000 años, no olvidaría a alguien cuando solo ha conocido a otra persona a su lado. Así que no eres el mismo gran uno que el de la tabla de comprensión. Yuan continuó preguntando debido a su curiosidad. ¿HMMM? ¿La tabla de comprensión? Déjame echar un vistazo a tu cuerpo. Visite /light/noviembre/el pub. Para una mejor experiencia. El grande de repente brilló en sus ojos, y una luz dorada entró en el cuerpo de Yuan. ¿Tú, ya tienes mi sello de aprobación? El grande murmuró sin palabras, ya que había planeado darle a Yuan el sello de aprobación si hubiera pasado la prueba superando el piso 100. Pero ahora que Yuan ya tiene el sello de aprobación, ha hecho que toda esta prueba no tenga sentido. Sí, el otro grande me lo dio después de que gané una apuesta, le dijo Yuan al grande. MMM. El grande se quedó en silencio por unos momentos antes de hablar. Dado que ya has recibido la aprobación del otro yo, no veo el sentido de continuar con esta prueba. ¿Pero por qué? Yo también vine hasta aquí. Yuan exclamó con voz estupefacta. ¿Realmente subió 100 pisos por nada? El grande luego continuó. He echado un buen vistazo a tu cuerpo en este momento, y por mucho que odie admitirlo, a pesar de ser un maestro espiritual de primer nivel, no creo que tenga la capacidad de derrotarte, quien tiene 2 armas de alma y sangre de fénix mezclada en tu sangre, sin mencionar las 2 poderosas presencias que puedo sentir escondidas en algún lugar dentro de tu cuerpo. Aunque soy el mismo grande que conociste en la tablilla de comprensión, soy simplemente una ilusión cuyos poderes reales han sido limitados al nivel en el que derrotar esta torre sería casi imposible, pero tampoco verdaderamente imposible. Al mismo tiempo. Incluso si dices eso, ¿qué vas a hacer ahora si no vas a pelear conmigo? Yuan preguntó. Las novelas más actualizadas se publican en li/gt/novel/v/com. MMM. El grande comenzó a reflexionar de nuevo. Después de todo, no puede simplemente dejar pasar a Yuan sin darle una prueba. Unos momentos después, el grande volvió a hablar. ¿Qué tal esto? Para pasar este piso, haré que luches contra 100,000 bestias mágicas en la cima del reino de Espíritu Arrior. 100,000 bestias mágicas. La boca de Yuan cayó al suelo, ya que esa cantidad era 1,000 más de lo que había tenido que pelear en el piso 99. Si bien puedo manejar 100 bestias mágicas con facilidad, definitivamente no tendré la energía para derrotar a 100,000 bestias mágicas a la vez. Esta es definitivamente una tarea imposible. No te preocupes, me aseguraré de que tengas suficiente tiempo para completar este desafío, ya que esta es más una prueba de resistencia que de tu fuerza y talento, y ya has demostrado tu valía en los otros aspectos. Doblegaré las reglas de esta torre y te daré tiempo ilimitado para este desafío debido a la situación inesperada. Además, te daré la capacidad de pausar temporalmente el desafío a voluntad para que puedas descansar cuando estés exhausto o necesites un descanso. Descanso. Sin embargo, solo se le permite un total de 24 horas de tiempo de descanso. Una vez que use las 24 horas, tendrá que luchar hasta que derrote a las 100,000 bestias mágicas o hasta que no pueda continuar y falle el desafío. Cultivo en línea. Capítulo 150, 100,000 bestias mágicas. 24 horas de tiempo de descanso y tiempo ilimitado para derrotar a 100,000 bestias mágicas, reflexionó Yuan con el ceño fruncido. Dado que puede pausar el desafío cuando quiera, no afectaría su tiempo en el mundo real a diferencia de la tableta de comprensión. Sin embargo, aún le tomará mucho tiempo matar 100,000 bestias mágicas, tal vez incluso días. ¿Qué obtengo por completar este desafío? Ya que cambiaste la prueba original, debería recibir algo a cambio, ¿verdad? Yuan le preguntó al grande. Si logras pasar esta prueba mía, te daré la llave de la sala del tesoro en el templo del dragón. Ya que tienes el sello de aprobación, estoy seguro de que tienes la intención de ir al templo del dragón de todos modos en el futuro. Para tratar de obtener mi legado.
Dentro de la sala del tesoro, encontrarás algunas cosas que dejé atrás antes de ascender de este mundo y viajar a los cielos superiores, y aunque puede que no haya mucho dentro, cada tesoro seguramente te ayudará inmensamente en tu camino de cultivación. Los tesoros de un dragón, ¿eh? Yuan asintió, ya que no puede evitar sentir curiosidad por lo que un dragón consideraría tesoros. Entonces, comenzaré cuando estés listo. Yuan respiró hondo varias veces antes de hablar con voz resuelta. Estoy listo. Muy bien. El gran desafío comenzará en breve. 0, 10. 0, 9. 0, 8. 0, 7. Yuan tragó saliva nerviosamente mientras los segundos contaban. Una vez que el temporizador llegó a 0, Yuan de repente sintió que el suelo temblaba un poco. ¿Eh? Los ojos de Yuan se abrieron con sorpresa cuando vio una línea negra que aparecía repentinamente en el horizonte, y esta línea negra gradualmente se hizo más y más grande, y la tierra tembló más y más fuerte en respuesta. Muy rápidamente, la línea negra se transformó en un mar negro, y Yuan pudo ver una ola de bestias mágicas cargando hacia él como un ejército de hormigas en guerra. Santo, esto es mucho más aterrador de lo que pensaba. Yuan lloró por dentro, y todo su cuerpo tembló mientras todo su cabello se erizaba como un puercoespín cuando está amenazado. Esto es demasiado. Definitivamente me aplastarán antes de que pueda hacer algo. No se preocupe, joven maestro. Mientras use la técnica de movimiento, no importará cuántos enemigos haya, podrá evitarlos a todos sin problemas. La voz de Feng Yixiao resonó en la cabeza de Yuan. Visita. Para una mejor experiencia. Correcto. Casi me olvido de eso. Yuan pensó para sí mismo. La voz de Xiao resonó a continuación. Hermano Yuan, no se olvide del dominio celestial. Puede usarlo para suprimir los movimientos de las bestias mágicas, lo que le facilitará esquivar sus ataques y matarlos. Yuan asintió y ya no temía el mar de bestias mágicas que se abalanzaban sobre él. Este niño, puedo ver por qué mi otro yo le dio el sello de aprobación. ¿No ves este tipo de talento a menudo, incluso en los cielos superiores? El grande pensó para sí mismo mientras observaba a Yuan ajustarse a la atmósfera y emitir un aura poderosa que no era propia de alguien en el espíritu Arrior Reino, ya que su aura era más fuerte que incluso la mayoría de los cultivadores que acababan de llegar a Spirit Master. Hermano Yuan, también puedes usar Even Splitting Sword Strike. Aunque consumirá una gran cantidad de tu energía espiritual, valdrá la pena ya que hay tantas bestias mágicas juntas. Gracias por el consejo, Xiaohua. Yuan de repente enderezó la espalda y sostuvo al Empyrean Overlord como un caballero antes de levantarlo hacia el cielo. Después de cargar al Empyrean Overlord con una parte de su energía espiritual, el Empyrean Overlord comenzó a emitir una luz dorada brillante que era casi demasiado cegadora para mirar. ¿Qué tipo de técnica es esa? Este aura, ¿podría ser una técnica marcial de rango divino? El grande se sorprendió al ver a alguien tan joven como Yuan aprender una técnica de rango divino e incluso alcanzar tal maestría con ella. Por supuesto, si el grande hubiera sabido lo que sucedió en la tabla de comprensión, no le importaría una mísera técnica de rango divino. Golpe de espada que parte el cielo. Yuan giró al Empyrean Overlord horizontalmente, enviando un enorme haz de luz hacia el ejército de bestias mágicas. ¡Boom! El mundo entero tembló cuando Even Splitting Sword Strike desintegró a miles de bestias mágicas en un solo golpe. Has matado a 4.420 bestias mágicas. 95.580 restantes. ¡Cielos! El grande exclamó con voz sorprendida cuando vio el poder destructivo en bruto de la técnica de rango divino de Yuan. ¿Es esa realmente una técnica de rango divino? Para mostrar tales poderes cuando solo es un guerrero espiritual, esta debe ser una de las técnicas de rango divino más fuertes que existen. Sin embargo, a pesar de matar a más de 4.000 bestias mágicas en un solo golpe, el Mar Negro no parecía haber disminuido ni un poco, y continuaron cargando contra Yuan. Visite link/oz/e/lp/v. Para una mejor experiencia. Golpe de espada que parte el cielo. Yuan decidió usar la técnica nuevamente para bajar los números nuevamente. Has matado a 5.110 bestias mágicas. 90.470 restantes. Y otra vez. Golpe de espada que parte el cielo. Has matado a 4.975 bestias mágicas. Quedan 85.495. Yuan continuó usando Even Splitting Sword Strike hasta una docena de veces más tarde, cuando su energía espiritual se redujo a la mitad. Para obtener más información, visite link/adnovelpup.com. 49.321 restantes.
En solo unos minutos, Yuan había logrado reducir a la mitad la cantidad de monstruos que necesitaba cazar en la prueba. Este humano es un monstruo. ¿Por qué tiene tanta energía espiritual? Si se tratara de un guerrero espiritual ordinario de su nivel, solo podría usar una habilidad tan poderosa una o dos veces, pero este humano logró liberar más de una docena de ellos. Parece que todavía lo he subestimado. Si hubiera sabido acerca de su poder, le habría hecho matar 1,000,000 de bestias mágicas en lugar de 100,000, lo que parece increíblemente fácil para él en este momento. El grande lloró interiormente, pero, ¡ay! Ni siquiera pudo detener la prueba una vez que comenzó.